En la bulliciosa esquina de la calle 42, donde la ciudad nunca se detiene y la gente se mueve con un ritmo que solo Nueva York puede enseñar, un adolescente con zapatillas gastadas y grandes sueños se levantó de su asiento en el abarrotado tren. No lo pensó dos veces. La mujer que estaba delante de él, con el vientre hinchado y agarrando una bolsa de la compra que parecía demasiado pesada, no pidió ayuda. Pero eso no importaba. Él vio a alguien que necesitaba amabilidad y se la dio, tal y como su padre siempre le había enseñado. Ese sencillo gesto, que apenas percibieron los desconocidos que los rodeaban, desencadenó algo mucho más grande de lo que el adolescente jamás hubiera imaginado. La mujer le susurró un suave «gracias» y se sentó, cruzando brevemente la mirada con él, con una sonrisa cansada. Las puertas del tren se cerraron tras él en la siguiente parada y se bajó, sin darse cuenta de que acababa de alejarse de una vida que nunca volvería a ser la misma. Ese adolescente se llama Jordan, un chico de 17 años del Bronx, criado por un padre soltero que trabajaba por las noches fregando suelos en la estación Grand Central. Su padre, Henry, era el tipo de hombre que hablaba poco, pero vivía con grandes principios. Creía en hacer lo correcto, incluso cuando nadie se daba cuenta. Especialmente cuando nadie se daba cuenta. La gente de la estación hablaba en voz baja de Henry. Algunos se burlaban, otros sentían lástima. «Es demasiado mayor para estar empujando esa fregona», decían a sus espaldas. «Debería haberse jubilado hace años». Pero a Henry no le importaba. Tenía facturas que pagar, un hijo que criar y sueños, aunque silenciosos, que ardían con la misma intensidad a los 60 que cuando tenía 20. Lo que esos burlones no sabían era que todas las noches, después de su turno, Henry se dirigía a un pequeño rincón de su estrecho apartamento. Se sentaba con sus gafas de lectura y se sumergía en los números, gráficos bursátiles, noticias económicas, previsiones financieras. No solo fregaba suelos, estaba estudiando la riqueza, construyéndola, en secreto, le dijo a Jordan. El respeto comienza por cómo tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti. Así es como se lidera, así es como se gana. Jordan escuchó, y cuando cedió su asiento aquel día, no fue por cortesía, sino por costumbre, por su forma de pensar. Así le habían educado. Ahora bien, lo que nadie podía esperar era lo que sucedió a continuación. ¿Esa mujer embarazada? No, era una mujer cualquiera. Se llamaba Claire Kensington. Y aunque tenía el aspecto de una neoyorquina cualquiera, su nombre iluminaba las salas de juntas de las mayores empresas de inversión de Midtown. Claire, socia senior de un grupo de capital riesgo que gestionaba miles de millones, volvía a casa después de un largo día de reuniones. Estaba agotada, y ese gesto de amabilidad de un adolescente al que no había visto nunca la detuvo en seco, no solo físicamente, sino también emocionalmente. En un mundo tan ajetreado y egocéntrico, alguien se preocupó por ella sin esperar nada a cambio. No lo dejó pasar. Lo que Jordan no vio fue lo que ella hizo después de sentarse. Abrió su bolso, sacó una pequeña libreta, garabateó un mensaje y arrancó la página. Luego la dobló una vez, luego dos, y la deslizó en el bolsillo de la sudadera justo antes de que él bajara del tren. Esa nota lo cambió todo. Pero antes de llegar a lo que decía la nota, antes de sumergirnos en cómo una limpiadora del Bronx convirtió un hábito de ahorro de $600 al mes en una participación de $40 millones que sacudió los informes matutinos de Wall Street. Antes de hablar de cómo el acto de bondad de esa adolescente desencadenó una serie de acontecimientos que cambiarían el discurso sobre el legado, la raza y la riqueza en Estados Unidos, tenemos que retroceder. Volver al lugar donde todo comenzó.
Un padre que se negó a que su dignidad fuera definida por su uniforme. A un hijo que llevó esa fuerza tranquila a un mundo caótico. A una mujer que vio una chispa y decidió no dejarla apagar. Y a un momento que parecía tan pequeño, pero que resultaría ser el comienzo de algo que cambiaría la vida. Entonces, ¿qué decía exactamente esa nota? Ya llegaremos a eso. Pero confía en mí. Una vez que lo oigas, todo lo relacionado con esta historia te impactará de otra manera. Jordan no se fijó en la nota hasta horas más tarde. Después de salir del metro, caminó las 15 manzanas de siempre hasta el apartamento que compartía con su padre. El edificio era viejo y las paredes finas. Se oía la televisión de los vecinos 2 pisos más arriba y las tuberías traqueteaban como si estuvieran tosiendo en invierno. Pero era su hogar. Era donde Henry lo había criado con amor, disciplina y ese orgullo silencioso que no necesita aplausos. Dejó la sudadera en el sofá y se dirigió directamente a la nevera. No había mucho dentro, unas sobras de espaguetis, unos huevos y medio litro de zumo de naranja. Nada especial, pero les daría para comer. Así había sido siempre. Al coger el zumo, la nota se le cayó y revoloteó hasta el suelo. La miró durante un segundo confundido, luego la recogió y la desdobló lentamente. La letra era clara, casi elegante, como si la persona hubiera ido a un colegio privado o trabajara en el ámbito legal. La leyó una vez, luego otra vez y otra vez. Jordan, no me conocías y no tenías por qué ayudarme, pero lo hiciste. Esta ciudad necesita más corazones como el tuyo. Si quieres, me gustaría hablar contigo. Las oportunidades encuentran a las personas de formas inesperadas. Claire K. Había un número de teléfono al final. Eso era todo. Se quedó allí, en medio de la cocina, con la nevera aún abierta detrás de él y la luz zumbando. No sabía si sentirse emocionado o nervioso, o ambas cosas. Claire K. ¿Quién era? La nota parecía sacada de una película. ¿Una oportunidad? ¿Qué significaba eso? Pensó en enseñársela a su padre, pero Henry ya estaba dormido. Últimamente tenía turnos muy duros, 6 noches a la semana, 10 horas seguidas. Jordan sabía que tenía que dejarle descansar. En lugar de eso, guardó la nota en la sudadera y se tumbó en el sofá, mirando al techo, tratando de decidir qué hacer a continuación. Había algo en todo aquello que le hacía pensar que era más importante de lo que parecía. Pero Jordan también sabía que no debía hacerse ilusiones. La vida le había enseñado que las cosas no solían caer del cielo. Había que trabajar, había que esperar, había que estar preparado. Esa noche apenas pegó ojo. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por las persianas y el aroma del café flotaba en el aire desde la cocina. Henry ya se había levantado y vestía su uniforme descolorido. Se movía lentamente, con las articulaciones un poco más doloridas últimamente, pero con el mismo fuego tranquilo en los ojos. Jordan se sentó a la mesa con la nota doblada en la mano, sin saber si sacarle el tema. ¿Todo bien?, le preguntó. Henry, mirándolo por encima del vapor de su taza. Jordan asintió, luego negó con la cabeza y le entregó el papel. Henry lo leyó en silencio. No reaccionó de inmediato. Solo se recostó en la silla, entrecerrando los ojos como si estuviera pensando 10 pasos por delante. Finalmente levantó la vista. ¿Vas a llamarla?, preguntó. No lo sé. ¿Y si no es nada? Henry sonrió, solo un poco. La mayoría de las cosas empiezan pareciendo nada, dijo. Eso no significa que no debas averiguarlo. Así que Jordan llamó. Le sudaban las manos mientras sonaba el teléfono. Pero cuando Claire contestó, su voz era tranquila, segura pero no fría. Se acordó de él enseguida. Le dio las gracias de nuevo. Luego dijo, me gustaría que nos viéramos.
Tengo una idea, algo que podría interesarte. Y a tu padre. Esa parte lo tomó por sorpresa. Ella le propuso verse en una cafetería del centro a la tarde siguiente. Jordan aceptó, con el corazón latiéndole con fuerza. Después de colgar, se lo contó a Henry y, para su sorpresa, su padre no dudó. Solo asintió con la cabeza, como si ya hubiera decidido que irían. Al día siguiente, fueron juntos en tren. Jordan miró las manos de su padre, los callos, la forma en que seguía agarrándose al poste metálico, incluso cuando el tren estaba casi vacío. Henry no habló mucho durante el trayecto. Nunca hablaba a menos que fuera importante. Pero Jordan sabía que su mente estaba trabajando. Cuando entraron en la cafetería, Claire ya estaba allí, sentada cerca de la ventana. Se levantó al verlos y les estrechó la mano a ambos. No había ningún aire de superioridad en ella, ni una sonrisa falsa. Solo algo firme y amable en la forma en que los miraba, especialmente a Henry. Había hecho los deberes. Hablaron un rato, al principio de cosas sin importancia. Cómo se habían conocido, qué quería hacer Jordan con su vida, qué hacía Henry en la estación. Pero entonces Claire se inclinó ligeramente y le preguntó a Henry algo inesperado. «¿Puedo preguntarte cuánto tiempo llevas operando?» Henry parpadeó. Jordan se quedó mirándola. Claire sonrió amablemente. «¿Creías que no me di cuenta de los papeles que te asomaban del bolsillo de la camisa aquel día que ayudaste a un anciano a subir las escaleras el otoño pasado?» «Yo estaba allí, en el mismo andén. Vi tus impresiones, cotizaciones bursátiles. Tenías notas sobre el rendimiento de los dividendos. Eso no es algo que lleve cualquiera encima». Henry se quedó callado un momento. Luego habló, lentamente. «Empecé en 2008», dijo. «El mercado se derrumbó. Perdí algo de dinero. Aprendí mucho. Seguí aprendiendo». «¿Y ahora?», preguntó Claire. «Ahora tengo suficiente en varios sitios», dijo, «como para no tener que fregar más, pero sigo haciéndolo». Claire asintió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Luego se reclinó en la silla y abrió su bolso. Sacó una carpeta y la deslizó por la mesa hacia Jordan. Dentro había una carta de recomendación con su nombre, el membrete de su empresa y una propuesta. Prácticas, tutoría, posible beca, acceso a personas y lugares que hasta ahora solo habían existido en sus sueños, pero había una condición. Claire miró a Jordan a los ojos y le dijo, «Esto no es caridad. No lo hago porque tú hayas renunciado a tu plaza. Lo hago porque veo algo en ti, lo mismo que veía en tu padre. Estás hecho para algo más, pero tendrás que ganártelo todo». Jordan asintió con la garganta seca. Ni siquiera sabía qué decir. Henry se acercó y le agarró del hombro con firmeza. Al salir de la cafetería y adentrarse en las ruidosas calles con el peso de un nuevo futuro presionándoles el pecho, ninguno de los dos habló durante unos minutos. Entonces Jordan preguntó en voz baja, «¿Por qué nunca me dijiste cuánto habías ahorrado?» Henry se encogió de hombros. «No era eso», respondió. «No lo hacemos para presumir. Lo hacemos para que puedas atravesar puertas que yo no pude atravesar». Pero no todo el mundo estaba encantado con la idea de que un conserje del Bronx tuviera voz en los círculos financieros. No a todo el mundo le gustaba ver nombres como el de Henry aparecer en las mismas pantallas que los ejecutivos de fondos de cobertura y los directores generales de las universidades de la Ivy League. A medida que se difundía la noticia sobre un hombre que había construido en silencio